Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos el día de hoy. Miércoles 6 de marzo estamos en la serie recién iniciando Siervo Sufriente. El siervo sufriente es nuestro Señor Jesús. Recuerden que estamos preparando nuestros corazones para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, su sacrificio en la cruz. Este evento tan importante, se acerca Semana Santa y me parece muy importante que como cristianos estemos en toda la disposición para reflexionar en lo que esto significa de manera muy profunda, de manera muy dispuesta a conocer más a nuestro Señor Jesús, a conocer más a Dios a través de lo que Él ha revelado en su palabra y a obedecerle en lo que Él nos quiere enseñar. El día de hoy este devocional se titula Dios también sufrió. Dios también sufrió. Esto es bastante profundo. ¿Cómo es posible que Dios sufra? No me voy a meter en temas teológicos demasiado complicados, simplemente voy a decir algo muy sencillo. Jesús es Dios, es lo que enseña la Biblia, que Cristo Jesús es Dios con nosotros, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y Jesucristo sufrió en la cruz, lo dice la Biblia muy claramente. Sufrió los azotes, sufrió los clavos, sufrió la corona de espinas, sufrió las burlas, sufrió sed, sufrió la muerte física y espiritual. Y si Jesús es Dios, creo que podemos decir con toda seguridad que Dios también sufrió en Cristo Jesús. Y esto tiene muchas implicaciones y lo vamos a estar estudiando durante las próximas semanas, pero una implicación que quisiera concentrarme el día de hoy es que no se entiende. Dios no se entiende. Dios no está acomodado en su gloria, comiendo palomitas mientras nosotros experimentamos dificultades. Si estás experimentando dificultades el día de hoy, si estás sufriendo, sufrimiento físico por una enfermedad, sufrimiento emocional, sufrimiento laboral, económico, familiar, cualquier dificultad que estés pasando, te digo algo, Dios te entiende. Dios no está en el cielo acomodado en su trono de oro, recibiendo aire que le hacen con unas palmeras, unos ángeles, comiendo uvas, acomodado viendo cómo sufres. No, mi hermano, no. Él te entiende, Él está a tu lado. Si podemos decirlo incluso metafóricamente, si me permiten, Él está sufriendo contigo. Él está contigo en tu dolor. ¿Sabes por qué lo sé? Porque Él también sufrió. Y eso nos debe llenar de esperanza. Y eso nos enseña la cruz de Cristo, y eso nos enseña este texto que vamos a leer el día de hoy, Isaías 52:14. Vamos a estudiarlo no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque la cruz de Cristo nos enseña que tú nos entiendes, porque la encarnación, la humanidad de Jesús nos enseña que en Él, en Cristo Jesús, tú experimentaste las mismas pruebas, las mismas tentaciones por las que nosotros a veces pasamos. Permítenos descansar en esa verdad y saber que estás con nosotros. Ayúdanos a entender lo que hoy quieres decirnos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Isaías 52:14 que dice así. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Esta fue la Biblia de las Américas. Déjenme leer la Reina Valera. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Les leo una más, esta es la Nueva Versión Internacional. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Les leo una última versión, esta es la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenían el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Me parece que no es tan difícil de entender lo que está diciendo este texto. Lo explico. El día de ayer leímos la exaltación del siervo. Recuerden, estamos hablando del siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? El instrumento que Dios usa, un personaje que Dios utiliza y va a utilizar para redimir a su pueblo. Antes de Cristo no sabíamos exactamente de quién se trataba, pero después de Cristo sabemos claramente de quién se trata. Se trata de Jesús, el enviado de Dios para restaurar a su pueblo. Y ayer estudiamos que dice que será exaltado y triunfará.
Pero después hay un contraste. Primero se nos dice que triunfará y ahora se nos dice que sufrirá. Ya entenderemos este contraste entre el triunfo y el sufrimiento que nos enseña muchas cosas, pero por lo pronto hoy quiero concentrarme en este sufrimiento porque lo dice de una manera muy gráfica, mis amados hermanos. Lo dice muy gráficamente. Su rostro fue desfigurado, al grado de que ya no parecía hombre. Esto se dice del siervo de Dios en el Antiguo Testamento y es exactamente lo que pasa con Cristo Jesús cuando muere en la cruz. Sabemos que la muerte en cruz era una cosa horrible, mis amados hermanos. Más de lo que nos podamos imaginar. La muerte en cruz no solo era una pena de muerte. Hay otros instrumentos de pena de muerte, la guillotina, la silla eléctrica, la inyección letal. Incluso la hoguera, cuando son quemados algunos, incluso ser aventados a las bestias. Nada se compara a lo de la cruz. Lo de la cruz es más cruel, es más humillante. Ese era el punto de la cruz, algo humillante. Por eso era público. El cuerpo de un ser humano era clavado en una cruz para ser quemado por el sol, para ser devorado por las bestias, para ser desangrado. Tardaban en morirse públicamente, que todos vean lo que les pasa. Eran deshumanizados. Un cuerpo muriendo por días. Y era una manera especialmente cruel de matar, humillante, deshumanizante. Era la manera del Imperio Romano de decir, esto le pasa a los que se oponen a nosotros. Estaba destinada la cruz no para cualquier criminal, no para cualquier ladrón, no. Estaba destinada especialmente para los que se oponían, los insurgentes, los rebeldes, que se resistían al Imperio Romano. Y la cruz era una manera de decir, esto le pasa a los que se oponen al gran poder de Roma. Son deshumanizados. Y era particularmente cruel. Y esto es lo que sufrió nuestro Señor Jesús. Iremos entendiendo mucho más acerca de su sufrimiento. Pero se nos dice que fue desfigurado su rostro, que ya ni parecía ser humano. Eso pasaba con la gente que moría en la cruz. Las aves venían y devoraban su piel, el sol les quemaba, eran desangrados. A menudo los clavos rasgaban sus cuerpos, sus músculos, sus tendones, se rompían sus huesos. Una muerte extremadamente cruel. Y es lo que sufrió nuestro Señor Jesús. Y el poema como que hace un zoom, su rostro desfigurado. Me encantan los poemas porque con palabras logran construir estas imágenes que de pronto son quizá demasiado gráficas, pero es que así fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Es interesante que ustedes y yo, cuando vemos algo así, sangre, dolor, volteamos nuestro rostro, ¿no? Nuestro Señor Jesús no volteó su rostro del dolor, sino que lo miró de frente y fue hacia Él. Ya entenderemos que se trata de amor a nosotros, por amor a nosotros. Por lo pronto, déjenme ir a estas 3 enseñanzas. Número 1, descansemos en aquel que nos entiende. Ya dijimos que Dios también sufrió, pero déjenme explicar de dónde sale esta enseñanza. La Reina Valera dice, la Biblia de las Américas dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Hay una discusión sobre lo que de verdad significa el siervo de Dios, porque otros pasajes de Isaías dicen que el siervo de Dios es el pueblo de Dios. Y así como el pueblo de Dios sufrió el exilio, ayer lo hablábamos, ¿verdad? El pueblo de Dios fue llevado al exilio, perdieron todo lo que tenían, fueron conquistados. Y hay otros pasajes que hablan del siervo de Dios no como el pueblo de Dios, sino como un personaje individual. Me parece que ambas cosas son verdad y la poesía va de un lugar a otro para darnos un mensaje muy importante. Y creo que aquí el mensaje es este. Dios le está diciendo al pueblo de Dios, ustedes han sufrido. Ustedes son mis hijos, ustedes son mis siervos, son el pueblo de Dios y han sufrido mucho. Ya quedamos ayer, sufrieron por su propio pecado, pero están sufriendo. Pero ¿saben qué? Así ha sufrido también el siervo de Dios. Así ha sufrido también el enviado de Dios. Y en Cristo Jesús vamos a comprender algo extremadamente profundo. Que Dios también sufrió. Dios nos entiende. Miren cómo dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo sufrió lo mismo que nosotros, fue tentado igual que nosotros. Y eso de tentado, sí, significa tentaciones, en el sentido de
invitaciones a pecar, pero no solo invitaciones a pecar. La palabra tentaciones en la Biblia también se refiere a pruebas. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Nuestro sumo sacerdote, o sea, Cristo, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Mi hermano, Él nos entiende. ¿Qué estás sufriendo, mi hermano? ¿Por qué estás pasando? Te aseguro, Cristo pasó por eso. Cristo sufrió esas mismas cosas. Él sin pecado, no como nosotros que sí pecamos, pero Él experimentó las mismas pruebas, las mismas dificultades, y te digo algo, y hasta peor, no se entiende. Número 2, contemplemos el gran sacrificio de Cristo Jesús. A lo largo de esta serie vamos a ir viendo el sufrimiento de Cristo Jesús, cada vez más gráfico, cada vez más cruel. De eso se trata la Semana Santa, de entender que Cristo Jesús sufrió y por qué. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Por lo pronto, miremos la cruz, mi amado hermano, y veamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por amor a nosotros. Número 3, tengamos la misma actitud de entrega de Cristo Jesús. Jesús no se hizo la víctima. Jesús no empezó a culpar a Dios. Ay, ¿por qué me está pasando todo esto? Ay, Señor, qué malo eres, no me entiendes. No, Cristo Jesús, ahora sí se lamentó, En la cruz Él gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no se hizo la víctima. Él fue, de hecho, a la cruz por amor. Él fue a la cruz. Tengamos esa misma actitud de entrega. No estoy hablando de masoquismo, no estoy hablando de impulsos de lastimarnos a nosotros mismos, no. Estoy hablando de una entrega sacrificial a Dios y a otros. De eliminar toda sensación de victimismo de nuestras vidas. Cuando pasemos por dificultades, recordemos, Él también sufrió. Él nos entiende. Y de pronto pasamos dificultades por nuestro pecado. Dios nos está transformando, nos está disciplinando. De pronto pasamos dificultades por el pecado de otros. Bueno, así es este mundo lleno de pecado. Dios está con nosotros. Y Dios nos dará la restauración. No nos hagamos las víctimas, al contrario, entreguémonos a Cristo Jesús y entreguémonos unos a otros. Dios también sufrió, mi hermano. Esto nos debe llevar a descansar en Él, a dar gloria a Dios por la cruz de Cristo y a tener esa misma actitud de entrega, de sacrificio. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este día que nos recuerdas que tú también, Señor, en Cristo Jesús, en tu Hijo Jesús, tú también experimentaste el dolor. Permítenos confiar en este sumo sacerdote que tenemos, que nos entiende. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.